del cielo al Chocó, del Chocó a Cali, de Cali al Chocó, del Chocó a Cali, de Cali a Medellín y de Medellín de retorno al cielo. Hay que decir las cosas bien. Ese es el periplo, hermanito. Que Dios los bendiga. Estoy muy comprometido conmigo, con el Señor, de hacer todo lo posible por vivir la vida espiritual en un mundo que se cae a pedazos, que Pablo reputó maligno y perverso. Independientemente de lo que otros piensen, crean y entiendan, yo tengo un compromiso personal y es mi vida ajustarla a la palabra de Dios y procurar vivir de esa manera. Y quisiera invitarlos para que lo mediten y traten de acompañarme en ese propósito. Pero eso no es parte del sermón. Miren, hermanos, vamos a pensar ahora en un personaje. Vamos a llamarlo Pepito Pérez. Pepito Pérez abre la Biblia y cuando abre la Biblia se encuentra con dos realidades: milagro y paradoja. Y entonces él ve eso y llega a Génesis 1:1 y encuentra esas dos realidades, milagros y paradojas. Y se encuentra con la creatio prima, con la creatio segunda y con el decreto que posibilita la creatio tertia que será ejecutada por el ser humano. Y él sigue leyendo y sigue desplazándose por la paradoja y el milagro, sigue leyendo la escritura y de pronto se encuentra con la presencia del hombre, el desarrollo del hombre, y se da cuenta que este hombre que sale de la mano de Dios le causa muchos problemas a Dios. Y entonces se agrega otro elemento allí, el sufrimiento de Dios, que cae dentro de lo paradojal, porque Dios no puede sufrir. Sin embargo, de todo el universo ese es el ser que más sufre por causa de la raza humana. Y él sigue leyendo, Pepito Pérez sigue avanzando en la escritura y se encuentra con otra figura, con la metáfora. Entonces, milagro, paradoja, metáfora se van combinando y él va avanzando en el estudio de la palabra y entonces esas tres realidades lo van acompañando en su entendimiento de la escritura. Y luego llega a un momento en que Dios hace una elección y posteriormente, unos siglos después, pacto. Hay un pacto. Y por causa de ese pacto, Dios comienza a sufrir lo indecible. Y Él comienza a ver todos los hombres que hablan, llamándole la atención a ese pueblo que hace sufrir a Dios. Ese sufrimiento es paradojal. Y es paradojal porque Dios no puede sufrir, sin embargo, decidió sufrir por causa del hombre. Y se encuentra con el mundo profético. Y allí destaca un profeta. Y ese profeta es Oseas. Y entonces Oseas, él encuentra que en Oseas se da una situación, una especie de simbiosis de sufrimiento, el sufrimiento de Dios que se lo transfiere a Oseas. Y le dice, Oseas, yo sufro y te invito a que participes de mi sufrimiento. El ministerio profético es encarnacional. Y usted, si es profeta de Dios, tiene que encarnar la palabra de Dios y encarnar todos los riesgos que tal ministerio conlleva. Y entonces él se encuentra que Dios le dice, cásate con esta mujer. Y porque, o sea, yo sufro como un marido traicionado. Y yo quiero que tú te asomes a mi sufrimiento teniendo el mismo sufrimiento mío. Y entonces Pepito Pérez encuentra que en este libro se combina fidelidad, misericordia,
traición, perdón, renovación, restauración. Quiero invitarlos a leer un texto que a ese Pepito Pérez le cautivó. Oseas capítulo 2, versículos 16 al 18. Perdón, al 23. Oseas capítulo 2, versículos 16 al 23. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las bestias del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel día, en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendrá misericordia de Lo Ruhama. Y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Fidelidad expresada en la misericordia. Asomémonos un poquito al ser de Dios, un poquitico nomás. Dios es espíritu perfectísimo, creador, supremo, Dios altísimo, Dios todopoderoso, el sol de justicia, Dios justicia nuestra, Dios de amor, Dios de pactos, Dios eterno, Dios inmenso e infinito, Dios justo, Dios fiel. Y Abraham, cuando estaba intercediendo a favor de Sodoma, le dijo, el Shofet Kol Haaretz no hará lo que es justo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces se nos revela a Dios allí como el juez de toda la tierra. Y las imágenes bíblicas siguen su desfile por nuestra mente. Nuestra actitud frente a Dios dependerá en gran medida de la imagen, concepto que tengamos de Dios. Dios es fiel, pues uno de sus atributos inalienables es la fidelidad. Así entonces Dios se constituye en la fuente prístina de toda fidelidad. Y como tal, de él deriva todo concepto de fidelidad y la realidad misma de la fidelidad en el ser humano. De él deriva la fidelidad. Y con base en esta verdad que estoy presentando, haremos la exposición de hoy, la cual lleva por título La fidelidad de Dios expresada en su misericordia. La misma que está basada en la perícopa ya leída. Volvamos a Oseas. En el libro del profeta Oseas se plantean profundamente paradojas. Por un lado, se ve la pura y desconcertante infidelidad del pueblo, el desamor y el abandono del pueblo hacia su Dios. Por otro lado, se plantea la más profunda fidelidad y constancia de parte de Dios.
El desprecio aquí en el libro de Oseas campea, pero es sofocado por la ternura y por el amor. Dios es fiel. Y yo les hablé de paradojas y yo no tengo tiempo ahora para explicar todo lo que yo veo allí, como en el Génesis 1, como milagro y paradoja, porque el universo es tan paradojal y desde la lógica no debería existir el universo. De acuerdo con el concepto que tenemos de Dios, el universo no debería existir. Entonces su realidad también es paradojal, pero no tengo tiempo de explicar eso, pero sí ustedes pueden pensarlo, discernirlo, por qué ese Señor está diciendo lo que está diciendo. Dios es fiel a sí mismo y Dios es fiel a su criatura infiel. Y Dios es fiel a su creación, porque su fidelidad es parte de su esencia. Y nos transmite a nosotros en Él un atributo para nosotros, un don, el don de la fidelidad. El profeta Oseas tipifica el dolor de Dios a través de su propio dolor. Dios le manda a él que se case con una mujer senunim, con una mujer idólatra, infiel, impura. Uno puede ver cómo Dios en su profundo amor, y esto a veces hace que algunos cuestionen la moralidad de Dios, porque Dios en su profundo amor y en su profunda tragedia, otra vez estoy haciendo uso de la paradoja, porque Dios no vive tragedia, sin embargo vive tragedia. Entonces Dios en su propia tragedia invita al hombre, en este caso al profeta, lo invita para que participe de esa tragedia y entienda en su propia experiencia, en su propia vida, el problema grave que vive el pueblo de Israel y el problema grave que le encarna, o por lo menos que le genera al Señor, la infidelidad. Entonces, si usted pretende ser siervo de Dios, prepárese, porque usted tendrá que encarnar los sufrimientos propios de Dios. De lo contrario, no servirá para ser profeta de Dios. Hay que encarnar eso, hay que vivirlo. Entonces Dios le dice, esta es mi realidad, te invito para que la experimentes y así puedas entenderme y predicar como yo quiero que tú prediques. Uno encuentra allí entonces a un profeta que vive su tragedia, pero es fiel a su esposa. Miren ustedes, él tiene 3 hijos. Uno de ellos se llama Lo-Ruhamá. Y esto quiere decir, yo no voy a tener misericordia de ustedes, entonces a tu hija la vas a poner Lo-Ruhamá. Luego esa mujer se va por alguna parte y viene embarazada. Y entonces Dios le dice a ese niño, le vas a poner por nombre Lo-Ami o Lo-Ami. Eso significa, ese no es mi hijo. Entonces piensen ustedes en ese pobre muchacho que está jugando fútbol con sus compañeros. Hay como 10 o 20 personas allí jugando y hay toda una gallada, unas 50 personas viéndolos jugar. Y de pronto Oseas se para a la puerta y le dice, oye, tú que no eres hijo mío, ven a almorzar. Lo-Ami. Y entonces un tercer hijo, Israel, yo los voy a esparcir. Ustedes se pueden imaginar la tragedia de Oseas, un hijo que no es su hijo, una niña de la cual no va a haber misericordia por algún problema, y la otra que está indicando que van a ser esparcidos. Él vive eso. Pero a pesar de eso, y la mujer se va y parece que tiene otro consorte, y Oseas la compra y regresa. Profundo amor de este hombre por esta mujer senunim. Encarna esto, la fidelidad de Dios para su pueblo, para nosotros.
Pablo dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Es decir, la fidelidad de Dios es parte de su naturaleza y Él no puede dejar de ser lo que es. Por eso a veces, eso me hace entender, porque de lo contrario no entendería, frente a mis infidelidades, cómo es que Dios sigue siendo fiel y me sostiene. Eso solamente se entiende desde la naturaleza de Dios. Le he sacado, hablando antropomórficamente, le he sacado muchas canas a Dios, pero Él se las quita por amor a mí. Es decir, no deja huellas del sufrimiento que yo dejo en Él, lo hace a través del perdón y de su gracia. Entonces aquí uno encuentra en este profeta la manifestación de la gracia del Señor. Hay unos términos que utiliza aquí el profeta y uno de esos términos es emuna. Esta palabra significa fe y significa fidelidad, además de significar confianza, firmeza. Y un derivado de este vocablo significa seguridad. Emuna está referida a aquello que es inamovible, aquello que no cambia, que no es transitorio. Y ese es uno de los términos que utiliza Oseas para referirse a Dios, la actitud de Dios con relación a su pueblo, emuna. Esa constancia, esa fidelidad, esa firmeza. Hizo un pacto y Él es fiel a ese pacto. Él es fiel a Él y Él es fiel a su pueblo y es fiel también a su creación. Entonces aquí encontramos la emuna, uno de los términos que aparecen allí. También otro término que aparece allí es Hesed. ¿Dónde está la profesora Floralba? ¿Dónde está mi colega? Chesed. Es que cuando estudié hebreo, la shet o la het la leíamos como shet. Entonces ella decía, no, es Hesed. Y yo digo, es Chesed. Entonces, Chesed, Hesed, para que no tengamos problema, profesor Alba. La Chesed, Hesed es otro vocablo que se utiliza para hablar de fidelidad. Chesed alude a la compasión, a la misericordia, al amor de Dios. La fidelidad de Dios obedece además de su inmutabilidad, obedece también a su misericordia y a su ahab, a su amor. Esto se ve claramente en Jeremías 31:3, donde se dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor de Dios es olam, es un amor eterno que no falta, que no tiene límites, que no tiene fin. Es un amor que es, y es importante esta palabra es, este verbo es, porque significa que no llegó a ser, sino que siempre ha sido y siempre será. Y en ese amor nosotros nos cobijamos y descansamos. Por cuestión de tiempo voy a tener que ir eliminando algunos asuntos aquí. Pero miren ustedes, hermanos, que la fidelidad de Dios trae restauración. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. A mí me hicieron una pregunta ayer en una clase, que por qué en Génesis se dice que Dios creó a Adán, creó al hombre, Adán, varón y hembra, y luego habla de la creación de la mujer. Y yo dije, es que Adán es la confluencia de los dos géneros, es la raza humana, que es hombre y mujer. Sucede que Adán es Seker
y Nequebah. Sequer es varón y Nequebah es mujer, pero Sequer y Nequebah tienen que ver con la ayuda que se prestan para cumplir una misión. Pero Isha, es la relación de familia, una relación, uno pudiera decir, forzando un poco el texto, al final uno hace lo que quiere, pero forzando un poco el texto, uno pudiera decir que Isha, como aparece aquí, es una relación doméstica. Adán en relación doméstica, Isha, marido y mujer. Pero la relación Sequer, Nequebah, es una relación comercial, laboral. Es decir, hombre, varón y hembra relacionados para una productividad, para desarrollar un proyecto histórico, antropológico, salvífico, como usted quiera verlo. Pero Isha es la perpetuidad de la raza humana. Entonces Dios aquí está diciendo, esa que otrora no era mi Isha, esa mujer que también me abandonó y que yo dejé de ser su Ish, ahora me llamará Ishi y ella será mi Isha. Ya no me llamará Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. En el libro de Oseas uno ve restauración, y Dios nos restaura. Uno de los, con relación a mí, de los efectos más grandes que deja la Escritura es reconocer que no importa el pecado que Fernando Abilio Mosquera habrán ya cometido, no importa. Teniendo en cuenta que para Dios no hay pecados grandes y pequeños, aun cuando hay unos pecados que sí son abominables delante de Dios. Pero no importa cuán abominables hayan sido mis pecados, existe lo que se llama restauración por causa del amor y de la fidelidad, de la compasión, de la misericordia. Usted y yo, no sé usted, pero yo por lo menos tengo que luchar todos los días, las 24 horas del día, con mis problemas, con mis debilidades, todos los días, y yo tengo que soportar eso. Pero Dios está allí todos los días, las 24 horas del día, acompañándome en esa situación, extendiéndome su gracia y su misericordia. Imagínense ustedes, yo tengo 71 años arrastrando esos problemas. Y Dios 71 años extendiéndome su gracia y su misericordia. Porque la misericordia de Dios es restauradora. La misericordia de Dios restaura al ser humano. Hermanitos, esta reflexión recortada, porque hay mucho material allí, recortada, presenté las ideas más destacadas por lo menos, nos permite entender que lo que estamos pensando en este semestre es vivir la fidelidad de Dios. Comprender que nosotros estamos amparados por la fidelidad de Dios, no importa cuán virtuosos o pecaminosos o pecadores seamos. Y por eso yo comencé diciéndoles a ustedes que he hecho y me he fijado como propósito hace muchos años ya de encarnar la palabra de Dios, de vivirla. Y no es un asunto de discurso, es un asunto de vida, que mi vida está comprometida en eso. Muchas veces encuentro que fracaso en eso, pero cuando fracaso, para eso existen las rodillas, para doblarlas y pedir perdón y buscar la restauración. Hermanos, no importa cuán equivocados, cuán extraviados y cuántos pecados hayamos cometido. Bueno, sí importa, pero para Dios no importa si Él nos extiende su gracia, su misericordia y nos perdona. Por eso Cristo solía decir, vete en paz y sigue pecando. Vete en paz y no peques más. La fidelidad de Dios es restauradora.
nos restaura, nos sostiene. Bueno, yo el año pasado les dije una especie de semi-infierno en el que me vi involucrado desde el 23 de diciembre del 2020 hasta el 7 de octubre del año pasado. ¿Y saben qué sostuvo a Fernando Mosquera? El amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces, lo que he dicho esta mañana también es el resultado de un proceso que Dios ha utilizado en mi vida. Yo también digo que no hay cosa más hermosa. Bueno, sí hay muchas cosas más hermosas, pero es hermoso que usted llegue a su casa y quiera dormir y duerma. Que pueda descansar. Que no vea una persona por allí que le diga, yo tengo algo tuyo. Permítanme una pequeña anécdota. Hubo un hombre, un gran orador en Colombia, uno de los más grandes oradores que ha habido en Colombia, Laureano Gómez. Fue presidente de la República, senador, y estaba en el Senado pronunciando un discurso, y también tenía un archienemigo político, a Víctor Mosquera Chávez del Cauca, y estaba pronunciando un discurso. El señor Laureano Gómez en el Congreso, y Víctor Mosquera Chávez de vez en cuando se paraba y decía, eso no es cierto, y le contradecía. Y ya se estaba volviendo muy incómodo Víctor Mosquera Chávez. Entonces, Laureano Gómez deja su discurso, lo mira, estaba Víctor Mosquera Chávez de pie, lo mira y le dijo, Víctor, yo sé algo tuyo, ¿quieres que lo diga aquí? Cuando Laureano Gómez dijo eso, ustedes se pueden imaginar a Víctor mirando a todas partes y se sentó. Laureano Gómez siguió con su discurso, terminó su discurso. Imagínense ustedes que los congresistas estaban esperando que todo terminara para abalanzarse sobre Laureano Gómez para saber qué sabía él de Víctor Mosquera Chávez, y lo increparon. ¿Y usted qué sabe de Víctor Mosquera Chávez? ¿Y saben qué respondió? Nada. Lo que pasa es que todo hombre tiene algo que esconder. Que eso no se dé entre nosotros. Que no estemos temerosos de que alguien nos descubra. Seamos fieles a Dios así como Él es fiel a nosotros. Que Dios los bendiga.